una alegría a todas las personas que ya están, ya somos 31, una gran alegría. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, acompañando este espacio. Y bueno, nos presentamos. Dale, Vane, te dejo a vos la entrada. Estás en silencio, por las dudas te aviso. Ahí. Perdón, ahí me di cuenta. Bueno, muchas gracias, como decía Anita, muchas gracias a todos por sumarse, por conectarse, separar este tiempito para, bueno, conocernos y conocer un poco de lo que estamos trabajando hace un tiempo en la fundación, así que, y bueno, y de este curso que vamos a dar en septiembre. Así que, bueno, me presento, yo soy Vanessa Navarro, soy comunicadora, estoy en la Fundación Por Igual Más. Trabajo en la fundación desde el 2016. Eh, bueno, me fui desempeñando en varias áreas, hasta ahora, actualmente, junto con Rosario Revuelta, estamos a cargo de lo que son las entrevistas por igualista, no sé si las habrán visto, pero son entrevistas en Instagram, hacemos vivos en Instagram, que después las subimos a YouTube, siempre a personas, organizaciones que tienen que ver con el reconocimiento de las personas con discapacidad. Así que bueno, siempre trabajando y colaborando. Vale, perdón, se cortó el audio. Te aviso por las dudas. Quedó en silencio. Ahí, Ahí está. Sí, ahí sí, está. perfecto. Sí, no sé qué toque acá. Así que bueno, no sé dónde quede, pero bueno, contarles que sí, bueno, como decía, del 2016 que estoy en la fundación, estoy ahora con Rosario haciendo lo que son las entrevistas por igualista, que son las entrevistas en Instagram, en los vivos que hacemos y los subimos después a YouTube. Feliz de participar y de ser parte de la fundación de esta familia por igualista, así que bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, espero que bueno, y bueno, ahora participando también de esto que son los cursos, este curso de comunicación y discapacidad, que bueno, espero que muchos de ustedes se sumen en septiembre y puedan conocer un poco más de todo esto que estamos dando. Así que bueno, le doy el pianito para que se presente también. Gracias, Vane. Bueno, un gusto. Mi nombre es Ana Argento Nasser. Yo soy coordinadora de Por Igual Más y bueno, y voy acompañando algunas de las capacitaciones, de los talleres. Muy feliz esta primera vez con Vane haciendo equipo. Y bueno, y les traemos hoy este webinar de comunicación y discapacidad que vamos a ir desandando juntos y juntas en esto de que tiene mucho que ver con la accesibilidad y cómo empezar a pensar en el diseño universal de la comunicación, ¿sí? Bueno, en ese sentido, también contarles un poquito de dónde es que nos paramos y hacia dónde vamos con esta capacitación. Y es desde la Fundación Por Igual Más, ¿no? Que nosotros, contarles muy brevemente, así ya entramos, somos una fundación sin fines de lucro que nace en Córdoba en 2014 y que nuclea a 60 personas de distintas partes del país trabajando de manera voluntaria por el reconocimiento de las personas con discapacidad. Nacimos al comienzo como la primera red social accesible de Latinoamérica. Con el tiempo fuimos desarrollando programas. Hoy tenemos 5 programas de acción en comunicación, educación, desarrollo comunitario, accesibilidad y empleo. Y estamos comprometidos con las personas con discapacidad, con las familias y con su entorno, ¿sí? Bueno, y esto, digamos, tiene que ver en una de las cuestiones por las cuales surge Por Igual Más, es comprender que no es necesario seguir hablando de minoría, que es algo que hoy vamos a empezar a hablar, el tema del lenguaje de la comunicación, ¿no? Que seguir pensando que las personas con discapacidad son minoría cuando tenemos más de 1.000 millones de personas en el mundo con discapacidad y más de 5 millones en Argentina, es un error y tiene que ver con una falta de reconocimiento, ¿sí? Y al mismo tiempo, bueno, personas que tienen derechos, que necesitan oportunidades reales y que también tienen responsabilidades, ¿no? El enfoque nuestro también del empoderamiento de la persona tiene que ver no solo con el cumplimiento de sus derechos, sino también las responsabilidades. Y lo hacemos a través, como les decimos, de promover el reconocimiento de las personas con discapacidad con 3 estrategias: empoderar, accesibilizar y también incidir públicamente, ¿no? Empoderar en esto de buscar que las personas
puedan lograr sus metas, descubriendo qué pueden y qué no, ¿no? Accesibilizar es lograr la mayor cantidad de los entornos accesibles, ¿no? Dentro de acá del equipo de Por Igual Más, hoy nos acompaña Mati, que está ahí asistiendo en la parte técnica. Muchas gracias, Mati. Y Emma que, bueno, es referente de accesibilidad, con el cual, por ejemplo, junto con un equipo se hacen relevamientos de accesibilidad web, etcétera. La vi por allá Gaby Frete, que está como referente de redes sociales. Bueno, hay un equipo lindo ahí acompañando también esta capa. Y bueno, incidir públicamente, ¿no? Buscar también que las acciones tengan un impacto, una incidencia para poder realmente generar cambios en esto, ¿no? Así que bueno, un poco poder presentarles también desde dónde es que les traemos la propuesta y que también, bueno, puedan seguirnos en las redes, conocer un poco el trabajo. Vane, ahora todo tuya esta actividad para poder también dar lugar a que las personas que están acá puedan abrir micrófono, así que todo tuyo. Bueno, acá le traemos una propuesta como para que también podamos conversar un poquito, todos los que estamos acá conectados. Tenemos una imagen dividida en dos y queremos preguntarles a ustedes dónde ven la discapacidad en la segunda imagen. Vemos una persona en una silla de ruedas en una imagen y en la otra hay todo un entorno y demás. Pero queremos que ustedes abran sus micrófonos y puedan decirnos dónde ven la discapacidad. La discapacidad está en los que prepararon la vidriera con muy buenas indicaciones, pero con poca accesibilidad. Bien. Creo que deberían haber tenido una rampa. Sí, el entorno, el contexto. Bien, ahí Nieve dice falta una rampa. ¿Qué más? Acá anímense a poder decir Lo que sea, realmente todo es todo lo que válido. piensan. Claro, no estamos evaluando, sino realmente construyendo juntas, así que. Falta de accesibilidad. Acá le damos este espacio para que puedan, bueno, explayarse a qué es lo que les surge a ustedes cuando ven esta imagen. Lo que se le viene a la cabeza, lo primero que se le viene, ¿dónde ven ustedes la discapacidad? No salió lo que yo dije entonces. Sí, Susana, sí se escuchó. Sí. Pero bueno, para ver si alguna otra de las personas quiere opinar. Es que es muy común verlo. Sí. Es como si las ciudades estuvieran diseñadas para personas que no tuvieran ningún tipo de discapacidad. Y no es así el mundo. Pobres los que venden los muñequitos y la ropa en ese negocio, porque no, algunos no van a poder comprar por más interesados que estén. Pero, un momentito. Yo lo que veo es en la imagen de la izquierda una persona feliz, contenta, siendo ella misma o él mismo. Y en la segunda imagen ya no se la ve contenta y me parece que tiene que ver con esto que están mencionando los compañeros y las compañeras, que entran en interacción. Si quiere acceder a esa vidriera o a ese espacio que tiene escaleras, ¿cómo lo hace? Ya eso es un problema. Pero si no, la discapacidad está fuera, no está dentro de la persona, o en la imagen de la izquierda se puede observar eso. Se me ocurre. Sí, aparte de la accesibilidad física, me parece que hay otros elementos que pueden ser secundarios, pero que también hacen, que son los carteles en el otro idioma, una vidriera totalmente desorganizada con muchos rubros, no hay una aclaración de qué se trata, digamos, el comercio, o no hay un orden, por ahí hay muchos elementos. Hablando por ahí de la accesibilidad cognitiva, después de la accesibilidad física. También me sumo a las cuestiones
de la accesibilidad cognitiva no tiene precios, no hay información de los productos, uno lo puede mirar desde afuera, nada más. Y hay como también muchos rubros, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que súper rico todo el compartir y realmente esto que decimos, ¿no? Se va construyendo entre todos los que vamos participando en este webinar, porque un poco tiene que ver esta imagen con ponernos a pensar, ¿no? Esto de dónde está la discapacidad. Es algo que no siempre se pregunta, ¿no? Uno a veces como rápidamente se puede ver en el escalón o a veces, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio, marcan en la silla de rueda, a veces lo marcan en la parte trasera, ¿no? Porque muchas veces la discapacidad está en que si la persona necesita que alguien la conduzca o la lleve, no está, no está esa persona que sepa cómo orientar. Bueno, salen un montón de situaciones, pero algo que puedo destacar es que se amplía un poco la mirada, ¿no? Es decir, no solo pensar en la barrera que es real, ¿no? Pensar que hay un escalón construido, ¿no? Sin una posibilidad diferente para ingresar a un espacio, ¿no? Que esto se habla de barreras arquitectónicas o espaciales, sino también empezar a ver otros factores, ¿no? Esto de la vidriera, el orden de la vidriera, el idioma, los precios, todo esto que fue saliendo, pero también, ¿no? Y acá es algo muy importante, es que sí es real que la persona con discapacidad tiene una discapacidad, ¿no? Esta persona tiene una discapacidad motriz, es decir, es real que tiene una silla de ruedas, que es usuario de silla de ruedas, y que hay cuestiones que va a poder hacer y otras que no, ¿no? Y eso, ese encuentro entre estas personas, ¿no? Y estas barreras, ahí en ese encuentro también podemos entender la discapacidad. Y en eso nosotros también plantearles y contarles que vamos trabajando un paradigma nuevo en discapacidad. Lo que ha ido saliendo de la imagen, no sé si alguien de acá puede ir contando, si quiere por el chat, conoce los modelos de la discapacidad, pero en la historia de la discapacidad, para ir comprendiendo a la discapacidad, se han creado distintos modelos, distintos modos de comprender la discapacidad, distintos modos en cómo nombrar a las personas con discapacidad, y desde esta forma de nombrar, el lenguaje construye realidades, ¿no? Entonces eso también lleva a determinadas acciones. En ese sentido, mirar solo, por ejemplo, ¿no? Una barrera, como por decirles una escalera, es decir, la discapacidad está en las barreras que la sociedad hace, ¿no? Eso responde a un modelo que se llama, por ejemplo, modelo social. Poner la mirada que la discapacidad solo la tiene la persona es poner la mirada en la persona solamente y en su diagnóstico, sobre todo en su diagnóstico, ¿no? Hay un modelo que se llama modelo médico rehabilitador que pone la mirada más en el diagnóstico que en la persona, ¿no? Encontrarnos, ¿no? con esto de hay realmente cuestiones que la persona no va a poder hacer, otras que sí, o hay personas que para trasladarse utilizan silla de rueda, otros lo hacen caminando, otros lo hacen de distintas formas, pero también es real que existen barreras, son cambios de paradigma y de miradas, ¿no? Hay otros modelos como el modelo biopsicosocial, el de la diversidad, etc. Nosotros desde Por Igual Más, hace varios años, venimos planteando el modelo de comunicación y de reconocimiento. Planteamos un cambio de paradigma, es un modelo que se va ya expandiendo en distintos países, en distintos lugares, y estas capacitaciones también ayudan a pensar y a pensar con ustedes y que ustedes también cuenten qué les parece. Por un lado plantea que la comunicación es sumamente importante en cómo comunicamos, por esto de cómo vamos construyendo desde lo que nosotros concebimos, desde las prácticas significantes, ¿no? Desde una mirada antropológica, pero desde otro lado también es decir, cómo reconocemos. El eje es decir, no concebimos que haya personas fuera de la sociedad y otras dentro. Es decir, hablar de inclusión desde su etimología, es decir, que hay algo fuera que tiene que ser incorporado e incluido, ¿no? Nuestro modelo plantea que más que incluir, hay que reconocer. Entonces hablamos de políticas de reconocimiento, acciones para el reconocimiento,
trabajamos para el reconocimiento de las personas, porque no hay dentro fuera, sino que hay un entre, ¿no? Y en esto del entre, contarles que hemos desarrollado una campaña. Bueno, Mati justamente, Mati, que está aquí, Mati Tubero, junto con Cande del Horto, junto con Lucas Romero, conmigo fuimos pensando un poco una campaña para estar en las calles, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cambiar la mirada sobre la discapacidad y cambiar realidades. No sé si querés contar un poco, Vane, vos sobre esto, y lo Sí, vamos haciendo juntas. Vale. bueno, sí, bueno, esta campaña se largó hace poquito, hace unos días, donde, bueno, voluntarios de la fundación estamos repartiendo un volante con un código QR, lo dejamos en los negocios, obviamente pidiendo siempre autorización, donde la gente a través de este código QR va a poder ingresar y va a poder conocer sobre la fundación, sobre todos los proyectos que tenemos dentro de la fundación, cómo padrinar y, bueno, todas las actividades que hacemos. Es una forma también de visibilizar y también, bueno, de mostrar todo lo que hace desde la fundación esto que hablaba recién Anita, donde se plantea todo lo que es el reconocimiento, ¿no? De los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, ahí podemos mostrar algo de lo que se está haciendo en la fundación y con esta campaña que está funcionando muy bien. Así que seguramente si ven por ahí el código QR, lo van a poder escanear. Y que empezamos diciendo algo también en relación a lo que es la comunicación accesible, y es, ¿por qué un código QR, no? Bueno, dentro de los parámetros de accesibilidad, que un poco vamos a ir hablando hoy, el código QR hoy por hoy viene a ser una herramienta sumamente útil, sobre todo para personas con discapacidad visual, ¿no? En esto de que con un dispositivo móvil se puede escanear lo que se escanea, siempre y cuando esté en una imagen que tenga texto alternativo, que ya vamos a ver qué es, va a poder ser interpretado, o si lleva un texto con determinada tipografía también, etcétera. Así que también fue pensada por eso, al igual que los colores, el contraste de colores, el tipo de letra que se eligió, etcétera. Así que es algo de lo que vamos a ir viendo hoy. Pero bueno, Vane, vamos a arrancar ahora de lleno con parte del contenido que tenemos pensado y que tiene que ver con las primeras pautas para lo que es el diseño universal de la comunicación, que es algo que hemos llamado así nosotros, en esto de entender que el diseño universal como tal, el término diseño universal viene en sus orígenes de la arquitectura, ¿no? Uno fácilmente asocia la accesibilidad o el diseño universal quizás con una rampa, ¿no? Pero bueno, el diseño universal es mucho más que eso, es aplicable a la educación, es aplicable a la comunicación, a los entornos virtuales, etcétera. Bueno, este webinar y en las capacitaciones que vamos a ir dando, vamos a abordar el tema de la comunicación, ¿sí? Y bueno, Vane, todo tuyo, estas primeras filminas que nos adentran al tema. Sí, bueno, contarle un poquito que desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que después Anita puede ir contando un poquito más, es que se dan estas pautas que son para bueno, poder comunicar de manera correcta, ¿no? ¿Cómo debemos llamar a las personas? Muchas veces se utiliza de manera despectiva o mal, se utiliza, y acá desde la Convención nos plantea que debemos llamarlo primeramente por su nombre y después anteponer a la persona y después el sujeto de derechos. Por ejemplo, persona con discapacidad. Entonces, de esa manera debemos poder expresarnos mejor. Muchas veces escuchamos decir discapacitado o hablamos de diferentes términos. Bueno, los medios de comunicación, hay muchísimo de eso que después vamos a hablar. Pero bueno, primeramente esto de poner, primero expresarse por su nombre, presentarlo o llamarlo por su nombre a la persona con discapacidad y, como decía, anteponer persona y sujeto de derecho, ¿no? Decir, persona con discapacidad. La otra... Y en Sí, eso, Vane, te sumo en eso que, claro, sí. así sería persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona sorda, persona ciega, pero siempre esto de persona es muy importante. Y lo que nombraba Vane en relación a la convención, también decirles eso, que no es que
uno dice persona con discapacidad porque se nos ocurre, ¿no? Sino que esta convención es un marco internacional que permite tener, ¿no? Desde dónde sostener y fundamentar el porqué del término. Esta convención se elaboró, empezó en el año 2002, después de 4 años, de 8 sesiones y de muchos debates. En el año 2006 fue aprobada por la ONU. Han adherido más de 100 y pico de países, por supuesto Argentina también ha adherido. Argentina adhirió en el 2008 y en el 2014 obtuvo rango constitucional, es decir, que desde el 2014 lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un montón de artículos muy detallados y que va en, digamos, en comunicación, en accesibilidad, en lo que es recreación, bueno, muy, muy detallado cada uno. En Argentina tiene rango constitucional, es decir, que valdría, por ejemplo, para amparos, ¿no? Lo que uno quisiera presentar por la validez que tiene. Entonces es importante que sepan que si bien se pueden escuchar otros términos, lo que está legitimado internacionalmente es persona con discapacidad y que aparte en la redacción, en la formulación y en la redacción de la convención, lo más importante es que participaron personas con discapacidad, ¿no? O sea, esto del nada de nosotros sin nosotros, que es una frase muy representativa del colectivo de personas con discapacidad, en la convención se hizo carne, ¿no? Bueno, seguimos, Vane. Sí, y Errores bueno, frecuentes. sí, los errores que notamos frecuentemente y que muchas veces mal usamos, es seguir, por ejemplo, como decía Anita al principio, seguir nombrando a las personas con discapacidad como minoría, hacer diferencia, hacer énfasis, perdón, en las diferencias, en el rol de victimización. Contarles en realidad una anécdota o un detalle de todo esto es que, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy usuaria de silla de ruedas, yo me desplazo en silla de ruedas y muchas veces me pasó en la vida, todo el tiempo prácticamente, que por ahí por ser una persona independiente, tener trabajo, estudiar, y también, bueno, por ejemplo, yo tengo mi auto adaptado y por manejarme de esa manera, muchas veces tienen este tema del mito del superhéroe, por ejemplo. Ay, sí, vos cómo haces, la verdad que no entiendo que tenés un valor, que sos un superhéroe porque podés hacer todas las cosas. Que en definitiva, teniendo las herramientas y pudiendo, bueno, hacer como cualquier otra persona, lo vas haciendo, no es que tengas superpoderes por estudiar o por trabajar o por tener un auto con una adaptación y ni nada de eso. Entonces, bueno, romper con estos mitos de que las personas con discapacidad somos superhéroes o somos víctimas de la discapacidad. También, bueno, otro de los errores es la forma en la que nos expresamos, mal cuando hablamos de eufemismo, discriminaciones positivas, por ejemplo, cuando dicen capacidades especiales, capacidades diferentes, no sé, incapacitado, acá hay varios bueno, detalles que hemos puesto en la filmina. Ejemplo, cuando hablamos de una persona, despectivamente, bueno, en realidad mal usado el término, de inválido, impedido, minusválido, un montón de ejemplos que podemos ver y muchas veces lo notamos porque lo normalizamos en las notas que leemos, en los diarios, en la prensa, se puede ver claramente. Nosotros habíamos buscado unos ejemplos, que creo que está en la otra filmina, me parece. Sí, habíamos buscado unos ejemplos también donde se ve claramente cómo está mal usado y que queremos romper en realidad con esa estructura de la prensa y que, bueno, por ejemplo, en este estamos viendo, tomamos 3 ejemplos nomás, pero si ponemos hoy en día una palabra, no sé, en el Google, te saltan un montón de noticias parecidas a estas. Por ejemplo, La Voz del Interior hace unos días puso esta noticia que decía un video del asesinato de un migrante discapacitado causó conmoción en Italia. Bueno, son ejemplos. Otra de los que me impactó un montón fue pasantía para jóvenes con capacidades diferentes, una oportunidad única para insertarse en el mercado laboral.
De esta manera también la prensa, que somos formadores de ideas, formadores de pensamiento, si estamos expresándonos mal, vamos mal, vamos por mal camino. Entonces, bueno, queremos romper también con esa estructura, ¿no? Y me había salteado una filmina anterior, otra de las discriminaciones positivas que usamos, creo que es la anterior, Ani. Ahí está. No, la otra. Esa. Más discriminaciones positivas, en realidad, cuando hablamos y nos referimos de manera que algo es normal o anormal, porque ¿qué es lo normal en realidad en la sociedad? Cuando nos expresamos de las personas, hablamos del sordo mudo, cuando en realidad muchas personas que son sordas no son mudas, entonces también estamos refiriéndonos mal. Cuando hablamos de las personas no videntes, también nos estamos expresando mal porque, bueno, las personas son ciegas, entonces tenemos que aprender a referirnos. Todo esto lo vamos a ampliar muchísimo más en el curso. Por ahí cuento una anécdota, Vane, con Sí, eso. Algunas veces Juanpi Vega da la capacitación, está con nosotros y él es una persona ciega, ¿no? Y dice, sí, ¿por qué? A ver, dice, no vidente. Yo no soy vidente, es decir, no adivino el futuro, ¿no? sí, Las personas videntes son los que ven el futuro. Yo soy una persona ciega, ¿no? El término, sí, a veces se van naturalizando términos y se repiten tanto que parecieran que son eso, o esto del eufemismo, por ahí sí, aclaramos por si hay alguien que no sabe, el eufemismo es esto de decorar las palabras o expresarlas de cierta forma para que parezcan menos, entre comillas, duras, ¿no? No sé sí, cómo decirlo, entonces voy diciendo, bueno, capacidades especiales, capacidad diferente. Bueno, los términos en realidad correctos son los que vamos diciendo, persona con discapacidad, y realmente que sepan que está como legitimado por una convención que fue escrita por colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Y esto que decía Vane de los sordomudos, ¿por qué decimos que no es mudo? Porque muchas personas sordas llegan a oralizarse, ¿sí? Es decir, alcanzan esto de generar sonidos, interpretan algunas palabras leyendo los labios. Entonces, el término correcto es persona sorda, no sordomudo, como muchas veces se dice. sí. También el tema del lenguaje, acá dice lenguaje de señas, que también no es un lenguaje, sino es una lengua de señas. El tema de la integración, inclusión, que Anita mencionaba anteriormente, no sé si vos lo querías explayar un poquito, Ani, esto de la inclusión y la integración, Sí, la verdad que podemos sí. dar un ejemplo. Bueno, esto de que decís de lengua es re interesante decir, ¿no? Que es lengua porque es un idioma, ¿sí? La comunidad Ujú, sorda, la lengua de señas es su idioma, ¿no? Entonces tiene su propia estructura y por eso es una lengua de señas. Y con esto de la integración e inclusión, podemos simplemente, ¿no? Responden para empezar a esto que les decíamos antes de los modelos. Bueno, son dos modelos diferentes, dos paradigmas totalmente distintos. Justamente la integración está más ligada al modelo médico y la inclusión está ligada más al modelo social. O sea que para empezar, a veces se usan como si fueran lo mismo y son muy diferentes, ¿sí? Si imagináramos en la parte educativa, ¿no? Vamos, por ejemplo, al aula, para ver si lo podemos graficar así, ¿no? Si hablamos de integración, podríamos decir que un colegio recibe personas con discapacidad. Y además de recibirlas, en una clase, las personas con discapacidad están todas sentadas juntas en una mesa y las personas sin discapacidad en otra mesa. Entonces, ¿qué hace el colegio? Bueno, abre las puertas, ¿no? Pero internamente sigue segregando, aunque integró, porque abrió sus puertas, y no solo que hay una segregación, porque están como localizados o focalizados en el diagnóstico de la persona, sino además que no hay adecuaciones en las bases de planificar la clase, ¿sí? Es decir, no hay un diseño universal para dar la enseñanza en el aula, que se llama DUA, diseño universal. No hay apoyos generalmente en el colegio, es decir, la persona tiene que adaptarse a lo que la escuela puede darle, ¿sí? La inclusión vendría a ser el ejemplo de que en realidad en un aula se comparten las mesas personas con y sin discapacidad, hay una preparación y hay apoyos, ¿sí? Que la escuela puede ir acompañando, ¿no? Esto de la convivencia, pero es una convivencia, nosotros en nuestro modelo de reconocimiento, bajado al DUA, vemos esto de la convivencia
con el contexto educativo, ¿no? Las políticas públicas, todo lo otro que hace también el reconocimiento. Pero no entrando en el reconocimiento y viendo la diferencia entre integración e inclusión, después cuéntenos en el chat en todo caso, o al final vamos a dar un lugar para preguntas, si queda clara esta diferencia. Hoy, para dar un ejemplo más, hablando con mi hermana, yo tengo mi sobrina que tiene dislexia, y bueno, ella hablábamos y yo le planteaba el tema de la integración e inclusión, y y planteábamos esto de que son muchísimos los casos, ¿no? Este era uno de muchísimos. Mi sobrina, por ejemplo, sí, está integrada en el aula con todos sus compañeros, se lleva perfecto, está todo muy bien, pero falta en el sistema educativo esto que es la inclusión, porque le faltan herramientas a los maestros y demás para poder darle la clase bien y sin ninguna traba para ella, ¿no? Así que bueno, como para graficarlo un poquito más, pensaba justamente en eso y que es real y que nos pasa ahora a nosotros. Bueno, contarle un poquito como anécdota esto. El tema de las etiquetas genéricas, cuando por ahí se habla de las personas, explicando también, diciendo loco, demente, lisiado, deforme, estas maneras que eso lo vemos muchas veces y es muy común que se hable de esa manera. Así que no sé Pasamos si... a la otra. Dale. Bien. Gracias, Vane. Bueno, y contarles un poco, esto que venimos hablando del diseño universal de la comunicación, que es amplio, ¿no? Nosotras venimos contando más que nada, bueno, el cómo nombrar, tener en cuenta algunos criterios que son básicos, sobre todo en el momento de comunicarnos con una persona con discapacidad, que eso tiene que ver con el trato adecuado, ¿no? También relacionado a la comunicación. Pero después cuando uno empieza a indagar en lo que es el diseño universal de la comunicación, primero tiene en cuenta la multiplicidad de discapacidades y, como bien decía Vane, entendiendo además que cada persona es única, o sea, saliendo de las etiquetas genéricas, decía, bueno, todas las personas ciegas necesitan esto, todo. Bueno, pero sí, sabiendo que cada persona es única, sí se han elaborado criterios generales para las personas con discapacidad visual, para las personas con discapacidad auditiva, para las personas con discapacidad intelectual o mental, ¿no? En general, después, en casos particulares, se va especificando. Entonces, en lo que es el formato gráfico, por ejemplo, lo que es la descripción de imagen, que hoy justamente es lo que vamos a profundizar, las tipografías, no cualquier letra, ¿sí? Que se use es accesible. La Arial lo es, la Calibri lo es. Hay una serie de letras que sí son y otras que no, ¿sí? El contraste de colores, cuáles son mejores que otros, qué usar y qué no, qué recomendaciones, eso es muy importante conocer. Tips para escribir, ¿no? Cómo escribir teniendo en cuenta la discapacidad y qué discapacidad. Todo esto contempla más el formato gráfico, tanto lo que es el diseño, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos con diseñadores gráficos, hay mucho que se trabaja ahí, y los comunicadores, ¿no? Pero bueno, también para la vida, ¿no? Esto cualquier persona lo puede aplicar y entendiendo que esto es un valor, que la accesibilidad no es solo para personas con discapacidad, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vamos, supónganse, en el colectivo, ¿no? Que hay un montón de ruido, eh, y a la vez tengo poca luz, ¿no? Y lo que estoy viendo en mi pantalla, tengo justo poca batería, no sé si les ha pasado alguna vez en el celu, entonces no puedo subirle más la luz. Y el contraste de lo que estoy viendo es bajo, es imposible verlo, ¿no? Bueno, las pautas de accesibilidad que hacen que los contrastes sean altos, por más que eso estuviera con mal contraste y tenga poca batería, lo podría ver. Más allá que hoy por hoy algunos celulares ya traen algunas pautas o algunas aplicaciones para la accesibilidad, pero estamos viendo esto de que la accesibilidad implica la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Ni hablar lo audiovisual. Si me mandan un audio, ¿no? Y no lo puedo escuchar por el ruido, pero o es un video, no lo puedo escuchar, pero está subtitulado, o le puedo poner el closed caption, genial, porque lo puedo leer si estoy en un lugar de mucho ruido. Por más que no tenga una discapacidad, también ayuda, ¿no? Entonces es comprender que el diseño universal de la comunicación es ampliar la mirada y salir de que solo es para personas con discapacidad, ¿no? El formato audiovisual contempla el closed caption, el subtítulo, la lengua de señas, la audiodescripción. Y el formato web es todo lo que tenga que ver con los entornos virtuales, ya sean redes sociales, ya sea las páginas web, etcétera, ¿sí? Bueno, nosotras hoy les traemos por cuestiones de tiempo
para hablar específicamente de lo que es el formato gráfico y la descripción de imagen, ¿sí? ¿Qué es la descripción de una imagen o por qué se usa? Hay personas ciegas que usan lectores de pantalla y también personas con baja visión. Las personas con baja visión son personas que son generalmente las que usan el bastón verde, ¿sí? Las personas con ceguera usan el bastón blanco, esa es una de las diferencias. A nivel de uno puede como conocer si va por la calle y ve estos bastones, pero son personas con baja visión aquellas que, aún teniendo algún apoyo, ¿sí?, no llegan a ver más del 30%, ¿no? Eso es más o menos una estadística que es cierta, aproximada, digamos. Entonces, algunas personas con baja visión y la mayoría de las personas ciegas usan lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son una voz, un audio, que les va diciendo qué hay en la pantalla, de los celulares, de la computadora, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante, si uno elabora un documento en Word, un PowerPoint o está en las redes sociales, utilizar la opción texto alternativo. Generalmente no es fácil de encontrar o hay que estar buscándola, ¿sí? El texto alternativo, por ejemplo, en lo que es el PowerPoint, uno tiene que ir a una opción que dice formato de imagen, ir a propiedades y poner el texto. En la parte de Word es igual, ¿no? O sea, hay una serie de pasos, pero implica lograr llegar al casillero de texto alternativo en el cual uno puede decir objetivamente, y esto es muy importante, qué se ve. O sea, no empezar con detalles que por ahí pueden como que parecer un poema, ¿no? Sino decir objetivamente, lugar, contexto, acción, ¿sí? Y también esto va a depender de a dónde está la imagen, porque si yo sé que estoy entrando a un lugar que es una página de turismo, no es lo mismo que si estoy entrando a la página de una universidad, ¿sí? O sea, el contexto también determina un poco la imagen, ¿no? Entonces, eh, entender que la descripción de una imagen es una serie de pasos, tampoco son tantos, pero que ayudan un montón, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer el ejercicio, después se da cuenta que si sube una foto a Instagram, no da lo mismo si le ponen un texto alternativo, porque si tiene amigos con baja visión o amigos ciegos, sí, y usan mis redes, porque usan las redes sociales, van a poder quedarse fuera, ¿no? Entonces, es empezar a hacer también el hábito de usar el texto alternativo. Así que tenemos ahí una propuesta, Vane, ¿la querés decir vos? Silencio. Ay, acá estoy. Ahí estás, ahí estás. Queremos que, bueno, también activen sus micrófonos y también nos ayuden a describir esta imagen. ¿Cómo la describirían? A ver si se animan abriendo los micrófonos o una pequeña actividad. Permiso, yo quiero contarles que soy una persona con baja visión, así que querría que alguien me ayude a ver la imagen. ¿Quién me la puede describir? Muy bien, Emma, gracias ahí por el apoyo. Bueno, como les contaba, Emma es parte del equipo y es nuestro responsable de accesibilidad, así que mira, mejor imposible tu intervención ahí, gracias. Eso, a ver cómo le podemos contar a Emma qué dice la imagen. Tenemos que seguir las indicaciones de tu lugar, contexto, acción. Sí, y lo más objetivo posible, ¿sí? O sea, esto de hagan de cuenta que están escribiendo el texto alternativo, entonces pondrían ¿qué? Yo no entendí bien lo del texto alternativo. Después me lo aclaré. Bien. No. El texto alternativo es describir lo que se ve en la imagen, ¿sí? Se llama texto alternativo bien, porque es un texto que acompaña, ¿vieron el epígrafe de una foto? Bueno, es como un epígrafe, pero no está visible. Solamente lo captan los lectores de pantalla. ¿Cómo? Solamente si las personas colocamos el texto alternativo. Para colocarlo, según donde sea, o redes sociales, o Word, o PowerPoint, etcétera, son los pasos, ¿sí? Pero es importante saber que hoy por hoy hay mucha accesibilidad en este sentido y que es importante usarlo para que, por ejemplo, Emma pueda estar. ¿En la tele puede ser que se activen también los subtítulos alternativos? No se escucha. No se te escucha. Hola, ¿se escucha ahí? Ahora sí. Ahora sí. Se me había desactivado el micrófono. Ese es el closed caption, lo que se ve
en el televisor es closed caption, no Ah, sería perfecto. alternativo. Esa es una de las diferencias entre formato gráfico y formato audiovisual que vamos a profundizar después. Pero ¿se anima alguno a abrir un micrófono y conocer, y bueno, y compartirnos? Esto, por favor, no lo tomen como una evaluación. Estamos acá aprendiendo, justamente queremos ver cómo jugar a que conozcan cuál es la mejor forma. Bueno, es una plaza, se supone que será un día de domingo, sábado, donde se ven los lugares de esparcimiento para los chicos, lugares de descanso para personas mayores. Se puede ver una nena en una hamaca, 2 chicos jugando al fútbol, 2 nenas jugando con un globo, un chico en el... no me acuerdo cómo se llama. Y una pareja de la mano caminando por el sendero del centro. Detrás se pueden observar 3 construcciones importantes. Una puede ser una iglesia y la otra será un lugar de esparcimiento. La tercera no alcanzo a distinguir, tiene un buen reloj. Y al principio de la imagen lo que se nota es un bebedero. Sí, sumando un poquito a la descripción de Susana, se podría decir que es un espacio abierto, al aire libre. Por un lado se puede ver arena, que se podría describir como un parque, allí están los juegos que describía Susana. Por otro lado se puede ver césped, color verde, por distinguirlo de alguna manera. Y sí, los edificios que se ven atrás, muchos árboles, niños jugando, espacio de esparcimiento, como decir. Y me parece que el que está en el tobogán, que me acabo de acordar cómo se llama ese juego, es un poquito grande para estar ocupando ese lugar, pero bueno. Gracias, Susana. Qué interesante la observación, mira. Un niño eterno. Un niño eterno, Sí. dice Emma. O un aprovechado, no lo sabemos. Pero bueno. Emma, ¿qué sugerencias tenés para darnos? Por favor, ya que estás aquí, por favor, contanos. Bueno, por empezar, muchas gracias. Ha sido muy precisa la descripción, muy detallada. Por ahí al escribirla hay que tener en cuenta que a veces tanto detalle, digamos, no está tan bueno tampoco, sino una descripción bien precisa, pero con no tanto detalle. Digamos, lo más preciso posible, pero que no sube tanto detalle, porque por ahí el detalle al escribirlo se va a volver tedioso para leerlo y largo, pero por lo general, digamos, en este caso estuvo muy bien la descripción. Buenísimo. Otra Por cosa, ejemplo, si en la imagen hubiese alguna persona conocida, no sé, tuviese algún cantante, no sé, alguien famoso, alguna persona pública, hay que describirla, decir, por ejemplo, no sé, está Abel Pintos en la playa, o no sé, si fuera algo local y está el intendente, digamos, siempre si hay una persona relevante, describirla. Si la imagen tiene algún texto, también describirlo, leer el texto a lo que dice. Y si, por ejemplo, cuando publicamos en Facebook, por ejemplo, al incluir el texto alternativo, poner quiénes están en la imagen. Por ejemplo, Juan con Ana y Pedro tomando mate, por ejemplo. Para que la persona que lo está viendo sepa quiénes son las personas. Ajá. Ajá. Disculpa, ¿sería correcto en esta imagen, por ejemplo, poner sobre un fondo blanco, se ven letras con las frases tal, y una imagen colorida de una plaza con 5 o 6 niños y 2 parejas de adultos? ¿Sería como más gráfico? O no sé cómo sacar el detalle. Digamos, Sí, podría ser, por ejemplo, con niños jugando, una pareja paseando, así como algo más genérico. Ahí está.
Listo, era esa. Ajá. Exacto. Está muy buena la pregunta, gracias Natalia, porque ayuda, ¿no? A cómo ir especificando. Puede ser también en una plaza, o sea, como empezar así. En una plaza, niños juegan, adultos, hay dos adultos, ahí son dos parejas de adultos, ¿no? Sí. Bueno, unos adultos mayores están sentados, otros caminan, es de día. Listo, ¿no? No especificamos mucho más detalle, pero damos un pantallazo de quiénes están, las acciones, el tiempo, ¿no? Bueno, un poco así. De todas formas, a ver, esto es importante. No está mal si uno quiere como escribir mucho, pero también es real, como explicaba Emma, que uno puede perderse mucho en los detalles, ¿no? Hay que aclarar si es foto o dibujo. ¿Qué decís, Emma? Sí, hay que aclarar si es foto o dibujo. Sí. Exacto. Ah, Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. bien, muy bien. Muy bien, si es caricatura también, ¿no? Ajá. Eso sí, hay que aclararlo. Ah. Bueno, muy bien. ¿Queda alguna otra consulta de esta imagen? Así pasamos. No. ¿No? Bueno, cualquier cosa nos ponen ahí en el chat. Pero bueno, ya por la hora vamos a ir de a poquito cerrando, ¿sí? Nosotros contarles que esto un poco, la idea es presentarles, ¿no? Como la ventana lo que es todo lo que les decíamos del diseño universal de la comunicación. Vamos a estar dando una capacitación específicamente, tocando cada uno de estos formatos, hablando un poco más de los modelos, interactuando un poco más, ¿no? Y para eso planteamos ya 2 días, ¿no? De 2 horas para poder llegar a eso, ¿no? Es una capacitación con certificación, ¿sí? Con material, con entrega de material, y en donde, digamos, para aquellas personas, estas capacitaciones la Fundación les pone un monto como simbólico, en cierta forma, porque lo que se recauda va para el programa Rayuela, ¿sí? Que es el programa de empleabilidad que tiene la Fundación. Y para aquellos que participan del webinar, siempre hay una especie de promoción, ¿no? Para como continuar lo que ya se habló, porque muchas personas dicen, bueno, ya hicimos un primer escalón. Bueno, como también pudiendo acompañar eso, a aquellas personas que quisieran participar de esta capacitación y han estado en el webinar, nos dejan en el chat su mail y les pasamos un código promocional, sí que sale 2.500 pesos. En caso de que no y que conozcan a alguien que quiera participar, si no, la capacitación sale 3.000, ¿sí? Y como decirles esto, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, pero este tipo de acciones van justamente para un programa de la Fundación en Discapacidad y en Empleo. Así que, además de capacitarse, están contribuyendo también en el trabajo de la Fundación, ¿sí? Bueno, quienes quieran participar, como Cielito buenísimo, dejen su mail y ahí Mati les va a estar pasando el link. También lo vamos a dejar el link por si querés, Mati, ponerlo ahí en el chat, ¿sí? Así que bueno, ahora llegaría el momento de conclusiones. ¿Qué me llevo? Si bien ha sido así algo medio Cortito. fugaz, pero es la primera ventana y sí nos encantaría escucharlos, ¿sí? También sacar dudas, las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Ahora dejamos de compartir pantalla y nos vemos un poco. Aquellos que quieran prender cámara siempre es lindo conocernos un poco. Agradecerles un montón el respeto, toda la escucha, el estar ahí. Así que una alegría poder compartir el espacio. ¿Qué me llevo? ¿Consultas? Acá estamos. Me llevo un compromiso que yo tomé desde muy chica y ahora veo que hay gente joven y gente grande como yo que también sintió la necesidad de considerar al otro, ¿no? Una de mis heroínas en mi vida fue Helen Keller, la gran persona con discapacidad auditiva, visual, pero que pudo pronunciar algunas palabras gracias a una buena maestra, la señorita Anne Sullivan. Y durante años me dediqué a convencer a mis alumnos de la necesidad de prepararnos los docentes para los chicos que, nos obligaban
comprometernos con el otro para poder llegar, para que se comunicaran. Yo soy profesora de inglés, de castellano, literatura y latín, como dice mi título del Joaquín de González, pero me di cuenta de todo lo que no sabía cuando me tocaron chicos sordomudos, chicos sordos, chicos ciegos, y me daba placer poder acompañarlos en su crecimiento. Y eso me hizo muy feliz, pero yo me sentía incompleta, porque no podía ofrecerles más. Inclusive me pasó alguna vez en algún examen en la escuela secundaria, cuando yo todavía trabajaba, ya estoy jubilada, que chicos que tenían algún inconveniente y no habían sido alumnos míos pedían que yo les tomara el examen. Y para mí, mis compañeros también, y eso me comprometía cada vez más. Así que yo les agradezco a ustedes que son tan jovencitas y que tienen tanta fuerza, que sigan adelante, y me comprometo, a pesar de que yo los jueves trabajo también, pero voy a hacer el curso para seguir aprendiendo. Será un gusto tenerte Muchísimas ahí, Susana, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna consulta, algo más que quieran compartir? Nos quedamos 5 minutitos más y ya vamos cerrando. En el curso vamos a abordar esto de los formatos, esto de closed caption que salió, lo que es la audiodescripción, bueno, los tipos de letra, los contrastes, ¿no? Con ejemplos concretos y los modelos, ¿no? En su profundidad, para también entender cómo nos vamos moviendo desde los modelos. Sí, Consuelo. Yo tengo una pregunta. En el ejercicio que nos hiciste, sí, cuando nos mostraste esta persona que se moviliza. Ay, se cortó. Ay, se cortó. Dice en silla de ruedas, y planteamos dónde veíamos la discapacidad. Sí. En la silla de ruedas o en la discapacidad motora. Sí. Si hubiera dicho eso, ¿qué me hubieras respondido? ¿Me hubieras planteado los paradigmas? Yo reconozco el modelo social y los modelos anteriores, sí, que todavía coexisten. Siguen coexistiendo, tal cual, todos están, son 6 modelos. Por ahí solamente se conocen los primeros 3, ¿no? Pero hoy por hoy son 6 los modelos de discapacidad. Y en realidad, lo que nos planteábamos nosotras con Vane es que la discapacidad no puede solo verse en la vidriera o solo verse en el escalón, sino que también es necesario aceptar que es real que hay una discapacidad, pero el cambio de mirada es que la discapacidad no es negativa, ¿no? Entonces, decir, sí, hay una persona con discapacidad, pero también hay una barrera, y en ese encuentro entre la persona con discapacidad y la barrera, ver, bueno, cómo vamos trabajando. Nosotros lo que planteábamos después en la siguiente filmina es que el modelo que nosotros hemos elaborado ve 3 ejes, eso lo vamos a ver un poco en el curso, pero se los adelanto, ¿no? Hay 3 ejes, está la persona, está la sociedad y está el Estado, ¿no? Y cada uno de estos 3 ejes se interrelacionan con algunas dimensiones y vamos viendo cómo ir trabajando todo, porque de nada sirve, bueno, saquemos todas las barreras si después la misma persona con discapacidad por una falta de autoconocimiento se queda encerrada en la casa, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando en las 3 dimensiones para lograr realmente un reconocimiento en la persona y en la sociedad y en el Estado, ¿no? Eso es un poco el cambio de paradigma que proponemos desde el modelo, y en donde esta imagen nos encanta ponerla para ver qué dice la gente y dónde estamos parados, ¿no? Con el curso. Bueno, gracias. Gracias, Consuelo. ¿Alguna última pregunta o comentario? Ya vamos cerrando, si les parece. Parece que no. Bueno, agradecerles un montón, para aquellos que se fueron sumando tarde, decirles una alegría, porque este ha sido un webinar federal. Tenemos gente del sur, del norte, del litoral, de todos lados, ¿no es cierto, Vane? Así que una alegría.